¿Qué pasaría si algunas de las películas más extrañas, perturbadoras y visionarias de los años 80 hubieran sido demasiado peligrosas para su propia época? Durante la década del exceso, la ciencia ficción no solo imaginó futuros imposibles, también cruzó límites que los estudios, los censores y hasta el público no estaban preparados para aceptar. Escenas eliminadas, finales reemplazados, mensajes políticos suavizados y versiones mutiladas que ocultaron lo que sus directores realmente querían mostrar. Hoy vamos a abrir los archivos olvidados. Estas son 15 películas de los años 80 que fueron censuradas por ser demasiado violentas, demasiado oscuras o simplemente demasiado raras para existir sin recortes. Empezamos con una que casi desaparece antes de que alguien pudiera entenderla. De 1980. Esta película parecía una inocente aventura familiar sobre un contacto extraterrestre, pero su versión original era algo completamente distinto. El director había creado una experiencia casi experimental. Mínima cantidad de diálogo, secuencias abstractas, imágenes psicodélicas, una invasión cósmica silenciosa y perturbadora. El problema fue inmediato. Las audiencias de prueba no entendieron nada. Los distribuidores entraron en pánico y eliminaron casi 20 minutos completos del material más extraño y ambicioso. Intentaron reconstruir la película como una historia convencional. El resultado fue desastroso. Una obra fragmentada, confusa, como si quedaran restos de otra película escondida debajo de la versión final. Lo que sobrevivió en pantalla no fue la visión original, fue solo el eco de algo mucho más inquietante. Inseminoid, 1981. Si existiera un manual de películas que los censores odiaban en los años 80, esta estaría en la portada. La historia sigue a una astronauta infectada por una entidad alienígena en una escena tan brutal que provocó recortes en varios países del mundo. Algunas versiones perdieron más de 5 minutos de material explícito, especialmente la infección, sus consecuencias físicas y la violenta transformación posterior del personaje. En Reino Unido fue considerada candidata directa a la lista de las temidas Video Nasties, películas consideradas peligrosas para el público, no solo polémicas, peligrosas. La crítica la destrozó, pero su reputación como objeto prohibido la convirtió en una pieza de culto entre coleccionistas del terror y la ciencia ficción extrema. The Beast Within, 1982. Esta no era simplemente otra película de monstruos, era una tragedia corporal. Y el problema fue que su transformación final resultó demasiado realista para el público de la época. El clímax mostraba una mutación grotesca construida con efectos prácticos impresionantes, huesos quebrándose piel, estirándose músculos deformándose. No era fantasía estilizada, parecía dolor real. Los organismos de clasificación exigieron cortes para permitir su estreno comercial, porque consideraron que la secuencia completa cruzaba una línea peligrosa. La versión original mostraba algo mucho más incómodo, la lenta pérdida de la humanidad del protagonista. Y eso era exactamente lo que hacía que la película fuera tan poderosa. Mutant, 1984. Curiosamente, esta película no fue censurada por violencia, fue censurada por pesimismo. Su final original era devastador. Después de escapar aparentemente del peligro, los protagonistas descubrían que la amenaza ya se había extendido por todo el país. No había salvación, no había cura, no había esperanza. Los distribuidores lo consideraron inaceptable, así que obligaron a filmar un nuevo final más optimista, uno que contradice completamente el mensaje original de la historia. Además, varias escenas relacionadas con la contaminación tóxica fueron suavizadas para reducir su impacto. La película quería ser una advertencia oscura sobre el desastre ambiental inevitable, pero el estudio decidió cambiar el mensaje. Porque en los años 80,
A veces lo más peligroso no era la violencia, era la desesperanza. Android, 1982. No todas las películas fueron censuradas por sangre o violencia. Algunas lo fueron por ideas. Esta pequeña joya de ciencia ficción, protagonizada por Klaus Kinski, incomodó a varios distribuidores internacionales por su subtexto político. La historia gira en torno a androides creados para servir y luego descartados. Pero el verdadero problema era lo que insinuaba: explotación tecnológica, esclavitud artificial, control absoluto sobre la vida creada. En ciertos países, diálogos completos fueron eliminados porque parecían críticas demasiado directas al poder y a la jerarquía social. Incluso una de las escenas más importantes del film, donde el androide observa películas antiguas para entender qué significa ser humano, fue recortada en algunas versiones. Una decisión irónica, porque eliminar esa escena fue eliminar el corazón de la historia. No era una película violenta, era una película incómodamente inteligente. Y eso, en algunos mercados, fue suficiente para censurarla. The Final Terror, 1983. Hoy parece increíble, pero esta película fue recortada brutalmente antes de su estreno comercial. No por su historia, por su realismo físico. Ambientada en un bosque aparentemente normal, la película incluía trampas extremadamente crueles y secuencias de supervivencia demasiado intensas para los estándares del momento. Los distribuidores exigieron reducir varias escenas, ataques prolongados, heridas explícitas, consecuencias físicas demasiado realistas. La secuencia más polémica involucraba una trampa con raíces y vegetación que, en su versión original, era mucho más larga y perturbadora. Fue eliminada casi por completo. El resultado fue una versión suavizada que perdió gran parte de su atmósfera opresiva. Durante años, el público solo conoció una versión incompleta, una sombra de lo que realmente había sido filmado. Space Raiders, 1983. Este caso es uno de los más extraños del ranking, porque la película no fue censurada por ser demasiado violenta, sino por ser demasiado aterradora para niños. El productor Roger Corman quería aprovechar el boom espacial posterior a Star Wars. Pero cuando proyectaron la película ante audiencias infantiles, algo salió mal. Los chicos reaccionaron con miedo, especialmente ante las batallas espaciales, el tono oscuro del villano y el ritmo más serio de la historia. Así que Corman tomó una decisión práctica. Ordenó eliminar escenas completas, reducir tensión dramática y transformar la película en una aventura más ligera. No fue censura moral, fue censura comercial. Un recordatorio de que, a veces, las tijeras del estudio no buscan proteger al público, sino proteger la taquilla. The Black Hole, 1979. Aunque técnicamente es del final de los 70, su impacto fue tan fuerte en la ciencia ficción de los 80 que merece estar en esta lista. Y además, es uno de los casos más extremos de autocensura corporativa. Cuando The Walt Disney Company produjo esta película, intentó hacer algo que nunca había hecho antes: una historia oscura, filosófica, casi religiosa. El problema fue su tercer acto. La versión original incluía una secuencia surrealista, donde los personajes atravesaban una especie de infierno cósmico lleno de visiones simbólicas y figuras condenadas. Era inquietante, ambigua y completamente opuesta al estilo clásico del estudio. Los ejecutivos entraron en pánico, recortaron la secuencia, suavizaron la muerte del villano y redujeron las implicaciones religiosas del final. El resultado fue un desenlace confuso que dejó desconcertadas a generaciones enteras de espectadores, no porque la historia fuera incomprensible, sino porque alguien decidió esconder su verdadero significado. Night of the Comet, 1984.
Hoy es recordada como una película divertida, colorida, incluso optimista dentro del género apocalíptico. Pero esa no era la idea original. El primer guión y los cortes iniciales mostraban un mundo mucho más vacío, silencioso y perturbador después del paso del cometa que destruye a la humanidad. Había escenas completas dedicadas a ciudades completamente desiertas, carreteras abandonadas, centros comerciales convertidos en ruinas, fantasma, personajes enfrentando la soledad absoluta. El problema fue el tono. Los distribuidores consideraron que esa versión era demasiado deprimente para el público adolescente al que apuntaba la película. Así que eliminaron gran parte de ese material. En su lugar, reforzaron el humor, el ritmo ligero y la aventura. El resultado sigue siendo un clásico de culto, pero también es una versión suavizada de una historia que originalmente trataba sobre algo mucho más inquietante: la experiencia psicológica de sobrevivir cuando el mundo desaparece. Le Dernier Combat, 1983. Antes de convertirse en uno de los grandes nombres del cine europeo, Luc Besson dirigió esta obra extraña, silenciosa y brutal. Una película postapocalíptica casi sin diálogos, en blanco y negro, y profundamente incómoda. La historia presenta un mundo donde la civilización ha colapsado por completo. No hay lenguaje, no hay instituciones, no hay esperanza, solo violencia primitiva. Ese fue el problema. En varios países, distribuidores exigieron recortes en enfrentamientos físicos demasiado realistas, momentos de desesperación extrema, y especialmente su final ambiguo y perturbador. Algunas versiones incluso intentaron suavizar la conclusión agregando indicios de optimismo que nunca estuvieron en la visión original del director. Pero Le Dernier Combat no era una historia de supervivencia heroica. Era una advertencia, un retrato crudo de lo que queda cuando desaparece todo lo que llamamos civilización. Y eso fue exactamente lo que muchos censores intentaron ocultar. The Dead Zone, 1983. Cuando David Cronenberg adaptó la novela de Stephen King, el problema no fue la violencia, fue la política. La historia muestra a un hombre capaz de ver el futuro que descubre algo aterrador. Un político aparentemente carismático se convertirá en un líder capaz de provocar una catástrofe global. En pleno clima político de los años 80, esa premisa encendió alarmas dentro del estudio. Había miedo real de que el público interpretara la película como un comentario directo sobre figuras políticas contemporáneas. Por eso hubo presión para modificar el tono del final, para suavizar el mensaje, incluso para reducir el peso de la amenaza que representaba el antagonista. Cronenberg resistió y logró mantener la esencia de la historia. Pero el montaje final todavía refleja ese conflicto detrás de cámara, porque esta no era solo una película de ciencia ficción. Era una advertencia incómoda sobre el poder, el miedo y lo que puede ocurrir cuando la democracia elige mal. The Quiet Earth, 1985. Esta película neozelandesa no fue censurada por violencia extrema. Fue censurada por algo mucho más difícil de clasificar: sus ideas. La historia sigue a un hombre que despierta y descubre que aparentemente es el último ser humano vivo en la Tierra. Pero pronto aparecen otros sobrevivientes. Y con ellos surgen preguntas incómodas. ¿Quién tiene autoridad en un mundo vacío? ¿Qué significa reconstruir la civilización desde cero? ¿Y qué pasa cuando nadie está mirando? Varias versiones internacionales eliminaron escenas relacionadas con la compleja relación emocional entre los tres protagonistas. No porque fueran explícitas, sino porque eran demasiado maduras, ambiguas y difíciles de encasillar dentro del cine comercial de ciencia ficción de los años 80. Incluso el final original estuvo en peligro. Ese plano final desconcertante, uno de los más recordados del cine de ciencia ficción existencial, casi fue reemplazado por una conclusión más clara.
Los productores temían que el público no lo entendiera. Querían una explicación. Querían certezas. Pero The Quiet Earth nunca fue una película sobre respuestas. Era una película sobre el vértigo de quedarse completamente solo frente al universo. Y por poco, esa ambigüedad desaparece para siempre. The Dungeon Master, 1984. Pocas películas representan mejor el caos creativo de los años 80 que esta. The Dungeon Master fue concebida como una antología de ciencia ficción dirigida por 7 directores distintos. Cada uno aportó su propio segmento. El resultado debía ser una experiencia experimental y salvaje. Pero la censura y las decisiones de producción cambiaron completamente la película. Uno de los segmentos más polémicos incluía criaturas animadas en stop motion con un tono mucho más oscuro de lo esperado. Las autoridades de clasificación consideraron que varias escenas eran demasiado perturbadoras para el público juvenil. Así que fueron recortadas. Pero eso no fue lo peor. También eliminaron partes del material narrativo que conectaba las historias entre sí. Escenas que explicaban quién era realmente el antagonista, por qué ocurrían los desafíos y cuál era la lógica del mundo presentado. El resultado fue una versión incoherente, fragmentada, difícil de seguir incluso para los fans del género. Una película que originalmente pretendía ser un experimento creativo ambicioso, terminó convertida en un rompecabezas incompleto. Un ejemplo perfecto de cómo cortar partes problemáticas puede destruir el todo. The Visitor, 1979. Aunque pertenece técnicamente al final de los años 70, su circulación censurada durante los 80 la convirtió en una auténtica leyenda prohibida del circuito fantástico. Y con razón. The Visitor es una de las películas más extrañas jamás producidas dentro del cine de ciencia ficción espiritual. Su historia mezcla entidades cósmicas ancestrales, niños con poderes inexplicables, mensajes religiosos ocultos y una lucha metafísica entre fuerzas invisibles. Para muchos distribuidores internacionales, simplemente era demasiado. Demasiado confusa, demasiado simbólica, demasiado inquietante. En varios países se eliminaron escenas completas consideradas teológicamente problemáticas, narrativamente incomprensibles o visualmente perturbadoras. El resultado fue una versión mutilada que parecía todavía más caótica que la original. Paradójicamente, los cortes no hicieron la película más accesible, la hicieron más desconcertante. Intentar censurar The Visitor fue como intentar ordenar una tormenta. Solo consiguió volverla más extraña. A Liquid Sky, 1982. Si existe una película que representa el límite absoluto de lo que el cine de ciencia ficción de los años 80 podía mostrar, esa es Liquid Sky. Ambientada en la escena New Wave del Nueva York Underground, esta película no parecía ciencia ficción tradicional. No había naves espaciales épicas, no había héroes, no había salvadores del mundo. Había algo mucho más incómodo, una historia sobre identidad, alienación, deseo y vigilancia extraterrestre invisible. La premisa era tan extraña como provocadora. Unos diminutos alienígenas llegan a la Tierra, atraídos por una sustancia liberada en el cerebro humano durante ciertos momentos íntimos, y cuando la obtienen, las personas simplemente desaparecen. La película combinaba estética punk, ambigüedad de género, consumo de drogas, sexualidad explícita y un tono nihilista completamente opuesto al cine comercial de la época. El resultado fue inmediato. En varios países fue prohibida directamente. En otros, sufrió cortes severos antes de poder estrenarse. Las juntas de clasificación consideraron que no solo era provocadora por sus escenas, sino por su visión del mundo. Porque Liquid Sky no intentaba agradar, intentaba incomodar. Mostraba una sociedad fría, artificial y obsesionada con la imagen. Mostraba personajes desconectados entre sí y mostraba extraterrestres que observaban a la humanidad
como si fuera un experimento vacío. No era solo una película rara, era una declaración artística contra las normas culturales del momento, y por eso intentaron borrarla. Pero ocurrió lo contrario, la censura la convirtió en leyenda. Los años 80 fueron una década de imaginación desbordada, pero también fueron una década donde los estudios, los distribuidores y los censores decidían qué historias podían existir y cuáles no. Algunas películas fueron recortadas por violencia, otras por política, otras por su tono oscuro, y algunas simplemente por ser demasiado diferentes para su tiempo. Sin embargo, muchas de esas obras sobrevivieron, en versiones restauradas, en copias alternativas, en recuerdos de fans que sabían que había algo más detrás de lo que se proyectaba en pantalla. Hoy, décadas después, esas películas censuradas siguen generando la misma pregunta incómoda. ¿Los censores protegían al público o estaban intentando proteger al sistema de ideas peligrosas? Porque cada vez que una película es recortada, algo desaparece con ella. Y a veces, lo que desaparece es exactamente lo que la hacía importante. Ella sí requiere